con la presentación. Necesito que tomen todos los apuntes, va a ser una cuestión muy cortica. Como les digo, son las implicaciones sobre aspectos concretos de la ley 2094, los cambios que se van a esbozar, que se van a surgir, un poco las transformaciones que va a vivir el derecho disciplinario a partir de la entrada en vigencia en marzo de la ley 1952. Entonces voy a transmitirlo y ustedes me dicen si lo escuchan bien, si tienen algún problema de audio. Y al final, las preguntas que ustedes tengan las vamos a resolver. ¿Está bien? Por favor, entonces, atento. Esto, como les digo, es una exposición supremamente reciente, digamos que muy importante sobre el devenir en unos meses de la ley 2094, de quien hoy es procurador delegado de la sala disciplinaria directamente. Entonces, se los traigo directamente a ustedes. ¿Listo? Vamos a ver, vamos a compartir. ¿Ya se ve compartir? Sí. Sí, señor. Profe, ¿nos puede regalar el link en el mensaje de texto, si es tan amable? ¿Link de qué? De la audiencia, de la No, conferencia. eso no es link de nada, eso es material mío de la Procuraduría, Ah, eso ok, ni ok. siquiera se puede, Bueno. incluso va a quedar grabado, esto es totalmente privado, esto no, Ah, ok, ok, espero pero que no, no utilicen las sabía. grabaciones exclusivamente para efectos de la clase, ¿listo? Claro, profe. Sí, señor. Esto no tiene ninguna presentación pública ni nada de eso. Es algo que él presentó para nosotros directamente a los funcionarios. ¿Listo? En convenio con el externado, estoy hablando del día lunes. Muy bien, entonces esto no tiene ninguna presentación en ninguna parte. Esto es exclusivo, ¿cierto, Augusto? Bueno, espero que lo entiendan así. Por eso lo hago, si no, yo lo transmitiría directamente. Muy bien, me dicen si están escuchando o algo, ¿listo? La conversación de estas reflexiones lleva a acompañar con las diapositivas, entonces técnicos, título de esta ¿Escuchan bien? Conversación. ¿Escuchan Sí, bien? señor, bien. Muy perfecto, profe. ¿Está perfecto? Listo, tomen todos los apuntes necesarios. No podemos verla toda. Es una sesión teórica sobre la culpabilidad disciplinaria en relación con lo que pasó con la 2094. Entonces, tomen todos los apuntes que puedan, ¿listo? Estas reflexiones lleva esa denominación de la culpabilidad disciplinaria y su exclusión. Seguimos. Listo. Lo primero que vamos a abordar es lo relativo a cuáles son esos criterios que se tuvieron en cuenta para generar la modificación a la ley, al Código General del Disciplinario, y cuál es el sustento filosófico y epistemológico de la ley 2094 del 2021. La ley lo que hace es tratar de configurar un sistema normativo que adopte lo mejor de la ley 734 de 2002 y lo mejor de la ley 1952 de 2019, que ustedes saben debía entrar en vigencia, no pudo entrar en vigencia por algunas discusiones en torno a problemas esenciales como el de la caducidad, la prescripción y todo el tema que implicaba en la infraestructura de la determinación de la oralidad en todos los procesos disciplinarios. En ese sentido, la ley permite seguir con el lineamiento de la demarcada condición y el sentido y las implicaciones que tienen los principios. Allí se produce en la 1952 algo que da lugar a que esta ley sea denominada una ley principialista por el fortalecimiento de los principios. Los jerarquiza, los organiza, empezando por la vinculación en la forma de ubicar los principios, conectándolos con el modelo de Estado
y con los criterios axiológicos propios de la Constitución Política del 91. Por eso inicia con el principio de dignidad humana, luego sigue con todos los principios de carácter sustancial y termina con los principios de carácter procedimental. Y además, en la égida que mantiene el Código Penal, otorga a través de una norma la fuerza normativa de esos principios. Mantiene también la concepción de la adecuación correcta de las faltas gravísimas que produjo la ley 1952. Allí la ley 2094 no genera ningún tipo de modificaciones, entendió que esa calificación, que esa sistematización de las faltas gravísimas de acuerdo al interés afectado con el comportamiento era loable y era correcta. En ese sentido, con ello se permite mejorar y hacer más comprensible por parte de los operadores disciplinarios el proceso de adecuación típica del comportamiento. Allí entonces ustedes ven que se abandona esa idea clásica de mantener en un solo artículo 48 de la ley 734, las faltas gravísimas, y ahora aparecen en varias disposiciones de acuerdo al interés que se ve afectado con el comportamiento. Un aspecto trascendental en la reforma de la 1952 tuvo que ver con la regulación expresa del tema probatorio. Una de las grandes críticas que se le ha formulado a la ley 734 de 2002 es que generaba un reenvío, generaba demasiados vacíos interpretativos en el tema de los medios probatorios, en el tema de las prácticas de pruebas, en el tema de la aducción probatoria y, por supuesto, en el sistema de valoración probatoria. Se apuntala allí el concepto de valoración racional de la prueba, se establecen los medios probatorios de forma expresa y se establecen las formas y los procedimientos correctos para su aducción, de manera tal que en el futuro, y así ya viene sucediendo en gran medida, no hay necesidad de acudir a la ley 600 de 2000 ni a la ley 906 para solucionar las controversias probatorias. Eso es un aspecto que hay que tener de presente como una situación beneficiosa para ofrecer seguridad jurídica, para ofrecer confianza y darle un respaldo a esa tendencia que se produce con el tema de que el derecho disciplinario debe, en lo menos posible, acudir al principio de integración a través de otros estatutos o de otros códigos. Eso lo mantiene allí la 2094, pero produce además aspectos innovadores en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con el tema de notificaciones, utilizando nuevas tecnologías, con la aplicación en la práctica de los medios de prueba a través de criterios que tienen que ver con virtualidad, con tecnología y con lo que impone el avance y la evolución de la vida cotidiana. Sigue, por favor. Bien, entrando en ese ámbito, ya en puntos específicos, la gran trascendencia que genera la ley 2094 es, en términos Foucaultianos, generar un fenómeno de discontinuidad de lo continuo. ¿Y por qué hacemos esta afirmación? Porque se ha generado una modificación que tiene como sustento, de alguna manera, teleológico, jurisprudencial y normativo, la sentencia del 8 de julio en el famoso caso Petrurre,
contra el Estado colombiano, que dio lugar a que en el Estado colombiano hoy en día se produzca una relectura, una reinterpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos para entender, de conformidad con varios precedentes de la misma Corte Interamericana, que esa expresión que se utiliza en ese artículo 23 en torno a que solo un juez penal en un proceso penal por la comisión de un delito puede limitar el ejercicio de los derechos políticos de los electores y de los elegidos en el tema de las investigaciones que se adelantan por autoridades en contra de servidores públicos. Entonces, en esa línea de pensamiento, en un proceso de romper con la continuidad, la Procuraduría presenta una fórmula que sea compatible con la interpretación que contemporáneamente debe entenderse factible y viable, de que no solo es un juez penal, sino quien tenga la condición de juez. Por eso, en la interpretación y teniendo como presupuesto de legitimación lo que contiene ese artículo 116 de la Corte de la Constitución Política, la ley 2094 le otorga facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación. Eso lo contempla entonces esta ley en su artículo primero. El artículo 74 de la ley determina la entrada en vigencia de forma inmediata de esas facultades jurisdiccionales, lo que impone que la Procuraduría General de la Nación, por virtud de la ley, por virtud de la misma sentencia, por virtud de precedentes de la misma Corte Interamericana, como el famoso caso Yotama versus Nicaragua, tiene la legitimidad en la Procuraduría para adelantar los procesos contra todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular, incluidos los particulares que ejercen funciones públicas, y por virtud de lo contemplado en el artículo 277 de la Carta, podrá aplicar las sanciones que allí se determinan, como la destitución, las inhabilidades y las suspensiones cuando haya lugar a ello. De manera tal que la ley le apunta al otorgamiento de esas facultades, pero con algunas precisiones para que rindan en criterios de garantía en favor de los intervinientes del proceso disciplinario. ¿Cuáles son? ¿Y cuál es el soporte? ¿Cuál es el fundamento de esa transformación? Lo primero, como se están hablando de decisiones jurisdiccionales, ya no son demandables a través de los medios de control ante la jurisdicción contenciosa, sino que se establece en la legislación un recurso extraordinario de revisión, que es una figura que luego tendrán ustedes la oportunidad, por la brillante exposición que hará la profesora Sonia Telles, en torno a las causales que dan lugar a la causala, que dan lugar a que se pueda presentar ese recurso, que tiene como criterios ahí de sustento también una combinación de causales de casación, no solo en el ámbito penal, sino también causales en el ámbito de revisión, y todo lo que tiene que ver con el hecho nuevo, la prueba sobreviniente y el comportamiento delictivo que soportó la decisión que está siendo objeto de controversia. Eso es muy importante y ya tendrán la oportunidad de analizarlo con detenimiento. Hay una particularidad que se impone en esa línea de ofrecer mayores controles al ejercicio del poder sancionatorio y el poder punitivo y el poder coercitivo, que así lo interpreta la sociedad, cuando ello no necesariamente tiene que ser así, porque
en el proceso disciplinario se busca es la realización de la justicia material, la búsqueda de la verdad real y una gran alternativa de solución de los conflictos que plantea el proceso disciplinario, obviamente puede ser la absolución. Conforme con ello, entonces, la ley establece que solo se ejecutará ese fallo sancionatorio proferido por la Procuraduría General de la Nación cuando se haya interpuesto el recurso extraordinario de revisión y se haya resuelto el mismo. Es decir, se suspende la ejecución de la sanción que impone la Procuraduría cuando se interpone el recurso extraordinario de revisión. Esa es una garantía para tratar de ofrecer seguridad jurídica, legalidad y presunción de acierto, que son lo que se debate a través de la presentación de un recurso como este. Ahí entonces los servidores públicos de elección popular deben tener una confianza en que su sanción solo se ejecutará cuando el contencioso haya revisado la decisión del ente requirente, en este caso de la Procuraduría General de la Nación. Seguimos, por favor. Además de esas facultades jurisdiccionales que asoman como columna vertebral de la reforma introducida por la 2094, hay otras que son dables mencionar por las grandes implicaciones que ellas van a dar lugar en el adelantamiento de los procesos disciplinarios. Tenemos algo muy importante, impuesto no solo por la sentencia a la que hemos aludido, caso Petrorrego Colombia, sino por virtud también de lo que se contempla en el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, que allí se contemplan todas las garantías judiciales, el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que son tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado colombiano desde el año 69, del año 72, están vigentes para el Estado colombiano. Allí entonces empieza a surgir la idea de la necesidad de la actualización del proceso disciplinario de conformidad con los estándares internacionales y la epistemología que deviene del mismo artículo 29 constitucional. Y entonces se establece el principio acusatorio. Es dable clarificar que no es lo mismo el principio acusatorio que el sistema acusatorio. Lo verán ustedes con ejemplar precisión cuando el profesor José Urbano, que es el encargado de esta conferencia, así se los plantea. Aquí se entiende el principio acusatorio como la división de roles, como la división de servidores públicos y la separación de etapas. Entonces se separa la etapa de acusación de la etapa de juzgamiento y se establece en cabeza de un diferente servidor público. Ahí hay una gran discusión que, por ejemplo, el profesor Miguel Medina también se ha dedicado a plantear si ya ahí se debe hablar de diferente servidor público o de diferente dependencia. Claro que la sentencia utiliza los dos términos, pero termina concretándolo la ley 2094 en el artículo 3º que regula el debido proceso en cabeza de diferente servidor público. Entonces, lo que hace la ley es imponerle a los operadores disciplinarios y a las entidades encargadas
del adelantamiento de los procesos esa separación rotunda entre adelantamiento de la indagación e investigación, culminando con el proferimiento y notificación del pliego de cargos, y obviamente si hubiere lugar a la decisión de archivo, pues también será procedente y ahí una vez ejecutoriado dará lugar a la extinción de la acción disciplinaria en los términos del artículo 73 de la ley 734. Y la etapa de juzgamiento en cabeza de otro servidor público que inicia sus tareas a partir de que se le remite el expediente con el pliego acusatorio debidamente notificado. Se separa rotundamente en garantía del principio de imparcialidad. Ahora bien, en estas tendencias hay que clarificar, porque nos están escuchando muchos penalistas. Saludo muy cordial a los profesores del Departamento de Derecho Penal del Externado. A veces para los penalistas es muy difícil entender y comprender situaciones que genera el proceso disciplinario, porque hay una mezcolanza aquí de criterios en el manejo del proceso disciplinario que no son necesariamente las mismas del proceso penal. Eso tiene que ver con que, por ejemplo, en el proceso disciplinario se puedan practicar por parte de quien ejerce las funciones de juzgamiento pruebas de oficio. Eso casi que está desaparecido del proceso penal, pues ahí hay una sentencia que deja unas líneas muy cortas de seccionalidad de una prueba de oficio por parte de un juez de conocimiento. En la práctica casi nunca sucede. Aquí se maneja ese criterio. Es un principio acusatorio en el que hay permanencia de la prueba, algo que también no es muy comprensible para un penalista, porque ese principio de permanencia de la prueba, es decir, que la prueba recogida en la indagación, en la instrucción y en el juicio tienen el mismo valor, conservan su eficacia y su validez. No hay que, como en el sistema acusatorio de la ley 906, llevarla al juicio y a través del principio de inmediación, concentración y publicidad, darle el valor para que tenga la eficacia. Eso es difícil de comprender, pero eso es lo que tenemos y lo que hemos ido evolucionando. De todas maneras, lo que hace la ley 2094 es tratar de ponerse a tono con los grandes criterios que les está imponiendo los estándares internacionales y que lo que viene por virtud del artículo 29. Y eso es comprensible bajo el sentido de que el derecho penal en Colombia tiene, desde el punto de vista de regulaciones normativas, mucho antes del Código Penal de 1890, ya había algunas regulaciones normativas aisladas. En cambio, el derecho disciplinario, sus regulaciones normativas, en verdad, como pretensión de criterio de unificación, surge con la ley 200 del 95. Ya existían unos decretos, pero ¿a dónde quiero llegar? A llegar a la idea de que el derecho disciplinario en verdad todavía es nuevo. Apenas está buscando perfilar sus alas. Está ahí en una línea muy confusa, muy etérea en los planos de su fundamentación. Los administrativistas dicen que es una vertiente del derecho administrativo. En el mismo externado hay una línea ahí de combate entre algunos que piensan que debería estar inscritas las especializaciones de derecho disciplinario en el Departamento de Derecho Público, otros que pensamos que lo debe estar como lo está, correctamente matriculado en el Departamento de Derecho Penal, pero ahí ven ustedes algunas concepciones muy diversas en torno a lo que es en verdad el derecho disciplinario. Y la idea entonces es que este proceso disciplinario está en plena evolución, está buscando alcanzar su
su perfilamiento, si así se puede decir, cuando ahora resulta tan peyorativo esa expresión. Y entonces allí lo que hace la ley 2094 es más o menos contribuir a que ese sistema procesal contenido en la ley 2094, 1952, sea más acorde con los criterios de civilidad, de civilización que imponen las garantías procesales. Conforme con ello, entonces, la ley establece, por ejemplo, el desaparecimiento de procesos de única instancia. No puede haber en Colombia, en el ámbito de los derechos sancionatorios, ningunos procesos de única instancia. En su momento, la Corte Suprema, a través del acto legislativo primero de 2018, ya dio ese paso. La Procuraduría lo dio, eso sí hay que reconocerlo, con la 1952. La 2094 reitera y ratifica esa postura. Y se establece el principio de doble conformidad, que en materia penal está exclusivamente referida a algunos aforados desde el punto de vista de las regulaciones normativas constitucionales y legales. Era normal y naturalmente procedente a través de acciones de tutela, a través de acciones de amparo. La ley 2094 da un paso trascendental con una regulación expresa del principio de la doble conformidad en la línea esa del artículo 8 de la Convención y del 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y aquí hay que reconocerlo, porque normalmente muchas personas los he escuchado que han mencionado que esta ley no genera ningún cambio significativo. A nosotros nos parece lo contrario, y que eso de la doble conformidad ya estaba. Miren ustedes que no es tan así, porque si revisan la jurisprudencia del Consejo de Estado, el mismo Consejo de Estado, salvo que haya cambiado en los últimos días, en los procesos de pérdida de investidura, que son procesos contra servidores públicos de elección popular, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha destacado la improcedencia de la doble conformidad, aun cuando ya desde el punto de vista legal se había entendido que ese era también un proceso que tenía carácter sancionatorio y que había que revisar criterios de culpabilidad. Allí el Consejo de Estado ha dicho que no es procedente la doble conformidad. Y luego tenemos como aspecto especial la creación de una sala especial de servidores públicos de elección popular para tratar de establecer ese criterio que se impone de juzgamientos a través de jueces imparcial. Se establecen a través de la ley 2094 3 salas. Una, la que está hoy, sala disciplinaria ordinaria. Se crea la sala disciplinaria de instrucción, y el punto más llamativo está la de juzgamiento de servidores de elección popular, que tendrán la competencia en torno de esos aforados, pero que son de elección popular y que darían lugar a tomar la decisión de primera instancia. Eso es muy importante porque estos servidores serán designados a través de un concurso que realizará la Comisión de Servicio Civil. Saldrán escogidos esos 3 procuradores de ese concurso para elegir los mejores. El resto, entre los 15 o 17 siguientes, dentro de los 20 que forman el listado, tendrán la competencia de resolver temas que tienen que ver con la doble conformidad. Entonces, ahí se produce un aporte esencial de la ley, tratando de buscar la garantía de la imparcialidad en la medida en que son ajenos a la designación de la Procuradora General, y además porque tienen periodos fijos de cumplimiento de sus misiones. Sigamos, por favor.
La ley 2094 impone un fortalecimiento de las oficinas de control interno disciplinario y personerías. Es un tema bien complejo porque desde algunas oficinas de control interno disciplinario se oyen voces reclamando que fueron abandonadas, pero si uno revisa en términos de teoría del derecho, hablando de principios de textura abierta, podría uno llegar a la conclusión de que la ley 2094 estableció un fortalecimiento a las oficinas de control interno disciplinarios y personerías. ¿Por qué? Porque primero, tienen que acatar y respetar las garantías que establece la 2094. Esa garantía procesal de división de roles, de la aplicación del principio acusatorio, es un compromiso que deben asumir todas las oficinas de control interno disciplinario. Ya se está trabajando en ello. Ya los jefes de las entidades públicas han entendido esa tarea, ese compromiso, que no solo, hay que reconocerlo, viene por virtud de la 2094, sino por las normas internacionales a las que hemos referido, artículo 8 y artículo 14 de las diversas convenciones. Y se desaparece también el concepto de procesos de única instancia al interior de esas oficinas y de esas personerías. Se establece entonces la generación de esa división de roles que tiende al fortalecimiento de las oficinas, porque asumen mayores retos en garantía de la imparcialidad, en garantía del contradictorio, en garantía de darle la importancia que tiene el derecho de defensa en cualquier manifestación del ius puniendi. Y allí hay un punto cardinal, porque si tienen estos retos deben prepararse desde el punto de vista de las infraestructuras, desde el punto de vista de las tecnologías, desde el punto de vista de la profesionalización de quienes desempeñan las tareas disciplinarias. La ley 1952 impuso una labor esencialísima, y es que esas oficinas de control interno disciplinaria en el futuro deben estar regentadas, direccionadas o dirigidas por un abogado. Y para alguien ajeno al derecho disciplinario podría decir, bueno, descubrieron el agua tibia. Pero no es así. Es que este derecho, como lo vengo acotando, es un derecho nuevo, es un derecho que tiene que empezar a generar una nueva cultura, una nueva relectura en términos habermasianos, en garantía de la civilidad del proceso. Entonces, en esa línea, lo que hace la 2094 en interpretación sistemática con la 1952 es llevar a cabo esos cometidos necesarios de profesionalizar el derecho disciplinario desde las primeras instancias, como las oficinas de control interno y las personerías. Esa ley reconoce esa necesidad. La 2094 acaba con los grupos de trabajo en las oficinas de control en búsqueda de esa profesionalización, en busca de que estén estructuradas, configuradas de la mejor manera posible, porque aquí no hay que pensar única y exclusivamente en la entidad que aplica el derecho, sino sobre todo en los intervinientes del proceso disciplinario y sobre todo en la persona del disciplinable. Hay que rodearlo y brindarle las mayores garantías. Hay que tener de presente
que la ley 1952 y la misma 2094 así lo reitera, es un deber que los directores, jefes de las entidades públicas creen a su interior unas oficinas del más alto nivel jerárquico al interior de la entidad. En la ley 734 ese deber quedó relegado y quedó supeditado entre comillas, a una justa causa propia del Estado, que es la falta de recursos económicos para la conformación de esas dependencias. La 1952 eliminó, entre comillas, esa justa causa o esa justificación que se suele dar para no generar esa completa estructura. Por lo tanto, hoy, servidor público de las entidades nacionales y territoriales que no cumplan con ese deber, estarían incursos en una falta contemplada allí en la ley 1952 ratificada por la 2094. Esto es una tarea difícil, es una tarea compleja, pero hay que dar ese paso. Es un compromiso que tienen que realizar las personerías y las oficinas de control interno, porque no hay cabida en el futuro para que existan procesos disciplinarios anclados en el más rancio episodio de criterios de inquisición e inquisitoriales, sino que hay que dar el paso al futuro, a los procesos rodeados de garantía y a procesos conforme con la Constitución y conforme con las convenciones internacionales. Es un compromiso del Estado, el Estado tiene que asumirlo con absoluta responsabilidad y hay que dar ese paso importante. Sigamos, por favor. La ley establece Bueno, ¿cómo les fue, mis queridos estudiantes? ¿Cómo la ven? ¿Tomaron apuntes? ¿Tienen preguntas? ¿Quieren hablar algo del tema? ¿No tomaron apuntes? No, profe, muy bueno, porque ahí se observó la relevancia, o como veníamos hablando en la clase, que gracias al proceso de Gustavo Petro y gracias pues a esas convenciones que el Estado colombiano realiza de manera internacional, como usted lo hablaba en el artículo del hiperpresidencialismo, es bueno porque esos bloques de constitucional o acuerdos internacionales permiten hacer cierta reforma a las leyes que permiten garantizarle al disciplinado esa doble instancia de la cual carecía el derecho disciplinario. Es una forma donde el derecho disciplinario revive y toma pues una esencia más garantista, por decirlo así, mi estimado profesor. ¿Qué preguntas tienen, McLadies? ¿Muy complejo? Pues, profe, la verdad, esto, como usted ya nos venía ilustrando, en todo el semestre nos venía ilustrando más o menos cómo iba a ser, entonces yo creo que a todos los que estamos acá se nos hizo más entendible la exposición del doctor. Me llamó mucho la atención esto que él decía, que no se tiene definido exactamente el derecho disciplinario, cómo se podría entender, si
si hace parte de la parte penal, o si es público, o si es administrativo. Eso me pareció bastante interesante. Sí, muy bien. Camilo, entendible, inteligible. Bueno, pues es muy 94 como la está el doctor del video trata pues generalizando, pero minimizando en los aspectos de lo que es el procedimiento, ¿no? El procedimiento que va a generar esos cambios que son coyunturales, son cambios y donde se le da trascendencia al imputado en este caso, ¿no? Porque va a haber, se tiene que mirar con mayor objetividad y habla, por ejemplo, de todos los aspectos que favorecen al disciplinado, que le dan elementos al operador disciplinario. O sea, es un cambio trascendental en lo que tiene que ver con el derecho disciplinario y que requiere, yo creo que más que este video, nosotros. Esto apenas es un esbozo, ¿no, doctor? Sí, sí, es una aproximación. Soraya, complejo, difícil, la verdad enredado. es como un paralelo de la ley 2094 a la 1952. Lo que más me llamó la atención fue que él dice que no se encuentran como muchas diferencias, pero él resaltó demasiadas diferencias entre la ley anterior a la ley actual. Entonces habló bastante del principio acusatorio, del principio de permanencia, el principio de doble conformidad, de las oficinas de control interno que ya hemos hablado anteriormente. Es interesante porque pues había muchas cosas que él dice que, por ejemplo, el principio acusatorio, por ejemplo, lo de la diferencia o dividir las etapas, que eso está en la ley 2094, y pues demás, o sea, estuve un poco confuso, pero como dice McGladys, poco a poco vamos entendiendo más, porque pues con las clases anteriores ya uno se aclara más. Augusto, ¿cómo la vio? No le escucho, Augusto, está en silencio. Bienvenido de nuevo a la clase, Augusto. Un placer tenerlo otra vez por acá. Adelante. No le escucho, Augusto, ¿no? Es como si no estuviera porque no lo escucho. No lo escucho. Camilo tiene levantado la mano, señor. Quería hacer un comentario, o sea, me parece muy propicio porque son cambios tan grandes que genera esta 2094, que la conferencia hace 8 días con doctores, el doctor Fernando, el doctor, la conferencia que la que asistimos, pero usted hablaba de la metáfora de la barca de Teseo, en la que la estuve mirando, que es tan interesante que si el barco va andando y a lo largo del camino se le van cambiando las piezas. Sí. Así, Camilo, no se le escucha. Se le fue el audio. Deseo que partió al que llega. En este caso, la 2024 va a tener unos cambios. Adelante, adelante. O sea, se están haciendo. Es problema de internet. Los cambios, por ejemplo, la exigencia. David. Señor. David, adelante. Que si alcanzó a escuchar algo de la conferencia, David Enrique Alarcón. Doctor, para ustedes los compañeros, una feliz noche. Doctor, no venía en la vía, la verdad, lamento no haber estado entre casi 7 y 5 de la noche. No pude estar muy pendiente. El abogado que tenga... Entonces no sé si yo pueda con la clase como la grabó, yo pues me adelanto y en la próxima clase pues respondo sus preguntas, doctor, porque en realidad no puedo estar pendiente. Pido excusas pero pues cuestiones laborales me impidieron hoy esa bonita experiencia.
Bueno, yo que les transmitiría tres cosas sobre esta conferencia. La primera tiene que ver con algo muy positivo, que podría ser mucho más positivo, pero digamos que es suficiente, y es que ustedes pueden estar precisamente en estas presentaciones que van dirigidas para expertos, porque este curso se dictó dentro de un diplomado especializado para quienes ya fungen como funcionarios disciplinarios, o sea, no para pregrado. Este es un, este es un diplomado, este es un diplomado para personas que ya conocen el derecho disciplinario, ¿sí? Y es dictado pues con un cierto nivel de complejidad, Entonces, en ese sentido, pues es como que ustedes mismos se puedan medir respecto a estar de pronto ya inicializados para poder profundizar en el área del derecho disciplinario, poder avanzar, lo que decía David Aguilar, ¿sí? Respecto a los principios, lo que decía Matt Gladys respecto a que no se sabe si se debe de matricular o no al derecho penal o al derecho administrativo, y que en el mismo externado ahí está la contienda, y eso permite evidenciar que el derecho disciplinario es un derecho disciplinario apenas en estado embrionario, está apenas creciendo, está apenas consolidándose, que tiene unas leyes prácticamente recientes de este siglo, casi que todas las leyes son de este siglo, ¿sí? No ocurre lo mismo en el derecho penal, que viene de una larga tradición. Entonces no se sabe muy bien cuando se va a montar posgrados y diplomados en derecho disciplinario si quien deben estar bajo la tutela de un departamento de derecho administrativo o un departamento de derecho penal. En Uniciencia está bajo la tutela de un departamento constitucional. Estamos montando una especialización para eso. Entonces, lo hacemos desde el Departamento Constitucional. Vamos a montar una especialización en control disciplinario para la gestión pública. Esperemos poderla ofertar pronto, ¿sí? Estamos en eso. Entonces, muy importante lo que dice McGlady, muy importante lo que dice Camilo también respecto es muy generoso él y muy acucioso respecto a lo que fue el evento de hace 8 días, ¿sí? Qué bueno que lo haya tenido en cuenta, el tema de la metáfora del barco de Teseo, y poder ustedes indagar sobre el tema. Y ver también que pues el derecho disciplinario pues tiene una naturaleza misma, una esencia misma, que no se cambia, no se muta, pero que de todos modos incluso la modificación es para fortalecer su naturaleza, y la naturaleza siempre ha sido proteger la función pública, ¿sí? Proteger la función pública. Lo que se pretende es blindar en términos de mayores garantías para a quienes se les restringen derechos, no solamente derechos a ser elegidos, sino derechos a ser parte de la carrera administrativa, a ser parte de cargos públicos, ¿sí? Entonces, es importante entonces que se arme más, se justifique más su existencia, se fundamente más, pero realmente sigue siendo una misma naturaleza. Entonces, en esa misma línea, Camilo diría, sí, el profesor no era un cambio de 360 grados, y de pronto a hoy le podría decir que es cierto, ¿sí? Que es cierto. O sea, la naturaleza del derecho disciplinario se mantiene incólume, y lo que cambia precisamente son aspectos de carácter sustancial para fortalecerla, más no para hacerla mutar. De Augusto no dijo nada. Soraya decía, Soraya apagó la cámara. Lo que decía Soraya respecto a lo que le llamado mucho más la atención, que era, ahora se me fue la paloma por estar prestando la atención a Augusto,
Soraya decía que era importante, le había llamado la atención Sobre el principio acusatorio. el tema de la diferencia entre la aplicación del principio acusatorio y el sistema acusatorio en materia penal, es decir, y que se vuelve confuso, porque ahí entonces revolví un tema penal con derecho disciplinario y se volvió confuso y ya no entendí, pero ahí vamos tratando de entender, sí. El principio acusatorio no es aplicación del sistema acusatorio en materia penal, porque no aplica. Y él dijo, ¿por qué? Dijo como 3 ejemplitos ahí en materia probatoria, por ejemplo, en indagación, ustedes que ya conocen la etapa de instrucción y la etapa de juzgamiento, en instrucción se acercan pruebas para individualizar al disciplinado. Y entonces se acercaron algunas pruebas para ello y eso llevó a que aperturáramos la investigación. Eso está ahí, está claro. Esas pruebas ya no se vuelven a controvertir cuando pasan a nivel de juzgamiento. Cuando se elevan pliegos de cargos y se presentan esos pliegos a quien va a hacer el juzgamiento, esas pruebas ya se presumen válidas, se presumen ciertas, se presumen verdaderas, no se presumen, no hay que hacer ningún procedimiento para validar su valor. En el sistema acusatorio en materia penal, sí. Quien hace de instructor, ¿sí? Cuando lleva todo este material probatorio a la fase acusatoria, lo primero que se hace precisamente es un procedimiento para validar las pruebas que llegan y darles valor probatorio en la etapa de juzgamiento. Entonces, él explicaba eso, al principio acusatorio aquí se trabaja de manera diferente, es nuestro propio modelo acusatorio, nuestra propia aplicación del principio acusatorio, por tanto, se diferencia en materia penal. Entonces, claro, Soraya, complejo porque pues se revuelven algunos temas y eso entonces hace que uno de pronto pueda perder el hilo. Pero vuelvo y digo, es satisfactorio saber de que ustedes pues tienen una introducción al tema, que pueden seguir avanzando individualmente en estos asuntos. El derecho disciplinario, como se los decía en algún momento, no es obligatorio en unas facultades de derecho, no es obligatorio. En algunas facultades ni siquiera estudian el derecho disciplinario. Yo pienso que el derecho disciplinario debe ser conocido incluso hasta por los propios ciudadanos, para que conozcan cómo se disciplinan a los servidores públicos que inobservan sus deberes, incumplen sus funciones, violan el régimen de prohibiciones y están inmersos en conflictos de intereses y no se declaran impedidos para ello. Toman decisiones a sabiendas de que sobre quien recae esas decisiones hay familiares, hay amigos, hay personas con lazos íntimos y rayan con lo que es la imparcialidad que se espera de todo funcionario. Entonces violan el régimen de conflicto de intereses, de prohibiciones, y a veces también el de incompatibilidades o el de inhabilidades. Muy bien, cuando se están posesionando incluso. Mira, eso no es común, eso es muy común, de que algunas personas, miren, el profesor Farfán, que estuvo en la especialización de Derecho Constitucional el fin de semana pasado en el seminario jurisprudencial, tiene un fallo en materia disciplinaria contra una chica que tenía 5 semestres de Derecho. 5 semestres de Derecho en la San Marino. Y esos 5 semestres de Derecho, ella no vio y no observó la obligación que tiene primaria toda persona, ni siquiera todavía tiene la condición de servidor público, de revisar cuáles son sus funciones y de revisar cuáles son los requisitos formales y de experiencia que se requieren para posesionarse en el cargo. Y esta chica era una chica de San Andrés. El alcalde le dijo que no, que se podía nombrar, se podía posesionar como jefe jurídica, que ella igual en el transcurso de los 4 años alcanzaba a terminar su carrera y aparte pues él iba a contratar abogados que la asesoraran a ella para este tema. Entonces ella con quinto
con 5 semestres de Derecho en la San Marino, se posesiona en el cargo de jefe jurídica de la Alcaldía de San Andrés. No, perdón, de San Andrés no, de Providencia, Islas. Providencia, Islas. Se posesionó allí como jefe jurídica. Por supuesto, entonces no reunía los requisitos de experiencia. Y yo les pregunto, ¿dónde están esos requisitos de los cargos? ¿En dónde están los requisitos de los cargos? Eso fue una pregunta troncada en el parcial. Los requisitos de los cargos están en el manual de funciones. Claro, el manual de funciones, profe. El manual de están los requisitos. Y en el manual comportamental. Ahí están los requisitos para mínimos exigidos para poder posesionarse para cada cargo. Y esa persona, esa niña, esa chica, se gradúa efectivamente estando en el cargo, acerca en su momento el título de abogada, pero durante el tiempo en que ella no reunía los requisitos, pues se metió en un problema de carácter disciplinario. Y no como abogada, sino como servidora pública, ¿sí? Por incumplimiento y inobservancia de las normas que regulaban los requisitos de experiencia profesional y formal para posesionarse en el cargo. Entonces, en esto podemos estar inmersos cualquiera. Claro, en el afán de uno acceder de pronto a un cargo público y terminan inhabilitados. Allá fue una falta gravísima, le dieron 10 años, ¿sí? 10 años por haber cometido ella, inobservado ella el manual establecido que dice cuáles son los requisitos para poder usted postular. Eso es muy importante. Es importante saber que hay esas restricciones para acceder a la función pública. Bueno, muy bien, pero son muchos los casos y puede ser un anónimo el que envíe, ustedes ya se dieron cuenta, conforme si reúne los requisitos establecidos, se debe recepcionar el anónimo y puede haber sido un compañero de al lado de escritorio que se enteró que usted ni siquiera es abogada, que usted no reunía el requisito, ¿sí? Y terminan separándolo a uno precisamente de la función pública por 10 años, como mínimo, ¿sí? Entonces, es eso. Yo pienso que ahí está saldada esta clase, en esos dos campos. Primero, que ustedes ya entiendan. Segundo, que vean la importancia de conocer el derecho disciplinario y de pronto algunos de ustedes de pronto quieran profundizar hacia allá. Muy bien, ahora vamos a mirar el tema del pliego de cargos, que es lo que a mí me interesa. A ver, la ley 2094. Bueno, muy bien. Voy a proyectarles acá la ley, si me lo permiten, para mirar algunos asuntos que deben de tener en cuenta cuando vayan a cambiar el pliego de cargos. Pregunta, ¿ustedes ya tienen el fallo de Petro, el de la Procuraduría, o cuál tienen? Yo tengo la sentencia, Petro Colombia, la sentencia. ¿Sí? ¿La sentencia de quién? Del caso Petro. La que emitió la Corte Interamericana, creo. ¿Quién tiene el fallo de la Procuraduría? ¿O no lo tienen? ¿Nadie lo tiene? Doctor, si me permite, esto es que nosotros habíamos quedado también de reunirnos, pero pues por compromisos suyos de trabajo y por una demora mía por no tener el celular en el momento, no fue posible la misma. Usted nos dijo que teníamos unas directrices y que usted nos enviaba por medio mío la sentencia, entonces no la pude transmitir a mis compañeros,
y pues creo que ese es uno de los motivos porque no supimos al fin cuál en sí quería usted que estudiáramos. Gracias. Ya, bueno, entonces creo, a ver, ¿me escribes un mensajito al WhatsApp, por favor? Ya lo escribió, doctor. Para contestarte y mandarte entonces de una vez el fallo. Y tú se los envías a todos, ¿sí, David? David. Ya le envié el mensajito. ¿Le llegó? Espere, voy a traer mi celular, ¿no? Listo, doctor. Augusto, si quiere, sale y vuelve a ingresar para ver si se le arregla el audio. Bueno. Listo, entonces David, te estoy enviando en este momento el fallo, ¿listo? Sí, señor doctor. Ya lo remito entonces al grupo. A ver. Listo, ahí está. Y te voy a dar un correo y de paso para que todos ustedes también lo tengan, ¿sí? A ver. Envías este correo que te voy a enviar, David, ¿listo? Perfecto, doctor, sí, señor. Bueno, este fallo que les estoy enviando a ustedes es el fallo de segunda instancia. David tiene su vida a la mano. Ese fallo que les acabo de enviar es el fallo de segunda instancia, es el fallo de Juan Carlos Novoa, que incluso también es profesor de la especialización, que incluso pues a él fue el que le quedó mal proyectado el pliego de cargos, ¿sí? Y ese es el que ustedes el fallo que tienen que arreglar, pero no todo, sino solamente el tema del pliego de cargos. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, el de primera instancia, el fallo de segunda instancia, si ustedes quieren de pronto o sea, documentos definitivos de la Procuraduría de Rodolfo Hernández, ¿sí? Quieren el del alcalde de Girón, ¿sí? Que acaba de salir. Fallos disciplinarios ya en firme de segunda instancia, al correo electrónico que le acabo de dar a David, lo pueden solicitar. Perfecto, doctor. Ya, compañeros, qué pena, doctor, ya se los envía al grupo de WhatsApp. Entonces, a ese correo electrónico ustedes hubieran podido pedir este fallo y los hubiera llegado. Lo que ustedes necesiten que sobre oficina de control interno, disciplinario, cualquier información que ustedes quieran, a ese correo la pueden solicitar. ¿Entendido? Entonces, en ese que les acabo de enviar es el fallo de segunda instancia
Habría que revisar si ahí detallas muy bien cómo fue el pliego, o si no, poder de pronto ustedes solicitar el fallo de primera instancia, que ahí, ahí debe estar descrito muy bien el pliego de cargos. Aunque algunos de ustedes tenían conocimiento sobre sobre los cargos que se expusieron. ¿Qué utilizaron? ¿La sentencia del Consejo de Estado o qué? Matt Gladys, ¿usted qué usó cuando hizo el pliego de cargos? ¿Mm? No, yo me quedo por lo que usted estaba diciendo en clase, y iba mirando, pues tenía una base. Ustedes hicieron el pliego de cargos fue sobre el abuso, ¿no? Sobre el abuso, sobre... No, sobre Abandono, doctor. Sobre abandono, ok. Bueno, entonces en esta sentencia, por favor, la miran bien, y para la próxima clase, por favor, para la próxima clase, tener claro cómo Juan Carlos Novoa presenta aquí los cargos. Tenemos que escoger un cargo y arreglarlo bien. ¿Sí? Y arreglarlo bien para la audiencia que vamos a hacer. Vamos a ver cuál de los 3 cargos de pronto que están allí nos sirve más y podríamos de pronto, obviamente este ya no es el modelo, ¿no? Ya no podemos proyectar fallos como se proyectaban antes. Tenemos que aplicar la razonabilidad actual con la ley 2094, ¿cierto? Tratar a Gustavo Petro en los estándares de la Corte Interamericana como lo pide la Corte Interamericana, ¿cierto? Y al parecer con la ley 2094 se dan todos los materiales y todos los soportes para que si Gustavo Petro fuera juzgado hoy, hubiera sido juzgado de manera diferente, ¿sí? Respetando su dignidad, respetando el debido proceso, dándole las garantías establecidas hoy en la ley 2094 y con un pliego de cargos que se entienda, que sea mucho más claro, ¿sí? Que sea determinante para que él pueda ejercer su derecho de contradicción, ¿sí? Recuerden que ese es el fin del pliego de cargos, es ese. Claridad, ¿sí? Y que tenga todos los elementos establecidos hoy en la ley 1952 para el pliego de cargos y que respete todo lo demás. Entonces yo creo que yo dejaría por ahí la clase de hoy. Les dejo ese documento, si quieren utilicen estos 10 minutos para que le empiecen a echar un vistazo. Sí, sé que algunos de ustedes tienen clase y nos veríamos entonces la otra semana si les parece. ¿Bien? Sí, doctor, yo tengo una duda respecto de esta actividad. Bueno, hay un día fijado para la audiencia, pero antes de eso, nos gustaría saber si de pronto usted nos va a ir revisando el trabajo que se va proyectando, o sea, cómo va a ser la dinámica, porque al día de hoy no sabemos nada. Y la sí, el 24 es la audiencia, el 24 es la audiencia. Algunos de ustedes van a presentar la queja, otros van a presentar el pliego de cargos y otros van a dar el fallo final, Entonces, ya tienen la sentencia, ¿sí? Identifiquen de ahí esos 3 elementos, como digamos que tienen un hilo conductor, la queja, el pliego y el fallo. Ya tienen el modelo de fallo ahí. Tenemos es que aplicarle, primero reducirlo a un solo cargo y segundo, aplicarle los nuevos estándares convencionales. ¿Sí? Más allá de la metodología, es que ustedes tengan conocimiento del tema y del caso. ¿Sí? Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en la sesión que viene, precisamente que la queja vaya dirigida a un solo cargo, que ese cargo pues sea el cargo, digamos, puede ser el cargo más definitivo, más emblemático, o que realmente amerita la investigación, donde vemos que Gustavo se equivoca, inobserva, inaplica, incumple, direcciona, ¿sí? Tenemos que escoger el más estratégico, ¿sí?
y estratégicamente puede ser ese, el que sea más relevante, de mayor impacto, el que sea más dúctil para ustedes manejar. Eso lo tendrán que determinar entre ustedes. La queja obviamente tiene que tener una línea directa con el pliego y el pliego tiene que tener una línea directa con el fallo. De los 3 documentos se tienen que construir, pero primero tienen que empezar a leer. ¿Sí? Profe. Lean el fallo y estudienlo, señor. Profe, como para optimizar el tiempo, deberíamos de una vez seleccionar el cargo y que, por ejemplo, me asignan a mí a hacer la queja, a Madeleine de hacer el pliego de cargos. Sí, para ir como... Yo les entiendo a ustedes el término de llegar rápido a lo que me toca y sacar el 5. Aquí, no, sí, pero es que miren, la verdad es que aquí yo les entiendo eso y eso es un afán. Por lo que es que como trabajamos y tenemos otras pero actividades. Es que primero lean todos el documento. Ah, ok, bien. ¿Sí? Que yo aquí al final definiré pues quiénes tienen las cargas. Ah, ok. Pero es importante que podamos nosotros tener un acuerdo y si yo le pregunto a Soraya, ella me contesta, si yo le pregunto a Camilo, él me contesta, si le pregunto a Oscar, él me contesta, a Augusto, él me contesta, porque todos leímos el documento, porque todos sabemos cuáles fueron los cargos, y no empezamos a hablar y alguien está sin entender lo que estamos hablando. Aquí, después de la conferencia que tuvimos, todos podíamos decir algo y todos estábamos entendiendo, ¿sí? Entonces, aquí, a estas alturas, es bueno, por ejemplo, hay un estudiante que hoy faltó, ¿sí? Entonces, aquí faltar es clave, es grave, porque uno se pierde, uno piensa que uno no está aprendiendo nada, pero resulta que sí, porque cuando yo les pongo una conferencia como esta, ustedes me la están entendiendo. Yo le pregunto a otras personas y no entendí, se me dañó el audio. Al menos ya entendemos el lenguaje jurídico. Exacto, entonces el lenguaje disciplinario. Cojan el fallo y léanlo, no es muy largo, es emblemático. Sacó una sentencia del Consejo de Estado que nulitó y terminó con una sentencia en la Corte Interamericana por simple chisme. Léanlo bien, ¿sí? Léanlo completo, ¿sí? No es muy largo, no es que sea un fallo que no son de 450 páginas, ¿cierto? Tienen una mirada, miren cómo estructuran los errores y cómo la ley 2094, si estuviera vigente, puede ayudarnos al final a arreglar este documento. Por supuesto que este documento tiene que terminar como fallo, pues entonces hagan de cuenta que a todos les tocó el fallo, ¿sí? A todos les tocó el fallo, le tocó la difícil hacer el fallo, entonces Heider quiere que le anticipe cuál le toca a usted le toca el fallo. Maglady, ¿sabes cuál le tocó a usted? Fallo también. ¿Listo? Vayan pensando ustedes en torno al fallo. Les tocó el fallo, ¿sí? Listo. Entonces, empiecen a mirar para que les quede más fácil, para que puedan, o sea, el más estratégico, el cargo más estratégico y háganlo bien. Ahí lo tienen. Si necesitan información, le di a David el correo para que ustedes puedan pedir cualquier tipo de información a la Procuraduría para este ejercicio o para cualquier cosa que necesiten en el futuro. Adelante, yo sé que les va a ir muy bien. ¿Listo? Aquí, profe, muchas Prepárese para el fallo que posiblemente le toca la queja, entonces le queda más fácil. ¿Listo? Sí. No, y tiene que estar ya tenemos a dos que les tocó el fallo, entonces a los demás. Desde que inicia la queja hasta que. ¿Quién más va a preguntar qué le tocó? ¿Alguien más va a preguntar qué le tocó? ¿No? Ah, bueno. No, profesor, no. Nadie está preguntando. Lo que queríamos saber es que estoy mirando lo que hacen. David, si ya en este momento, ¿cuál es tu dirección de orquesta? Si tú ves necesario que haya una reunión, si algún estudiante te dice, venga, ¿por qué no nos reunimos para socializar lo que cada uno leyó del cargo, para que cuando lleguemos el miércoles ya sepamos cuál es el cargo que vamos a trabajar? Pues David, organiza tú el Teams, utiliza este link si quieres, pónganse de acuerdo, ahí sí ya usted está dirigiendo esta orquesta, David, ¿sí? Que para eso fue que lo pusimos. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias por la confianza y cualquier cosa pueden contar conmigo también para ese tema. Es necesario, ¿no? No solamente es necesario que de verdad nos reunamos y esto porque... Claro, entonces solicítale la reunión a David, pónganse de acuerdo un día que puedan todos.
hablen de todos los detalles, cómo van a estar vestidos, hablen de lo que quieran, organicen su audiencia, ¿listo? Jueguen a eso. Bueno, yo los dejo, muchísimas gracias a todos, gracias por su atención, por su concentración, me alegra mucho tener este nivel de grupo, muchas gracias. Compañeros, si quieren nos quedamos un momento mientras... Muchas gracias, profe, Dios lo bendiga. Doctor, feliz noche, muchas gracias. Bueno. Buenas noches. Si quiere, compañeros, no se salgan y nos... ya. Compañeros, buenas noches, pues yo no sé si... Bueno, ya salió uno, creo. Yo no sé si cuadramos el tema de reunirnos, damos de acá el sábado para leer y demás, y el día sábado en la tarde, ¿les parece si nos reunimos? Chao, compadre, Dios me lo bendiga. Oh, el sábado en la tarde no, el domingo mejor. Es que el sábado en la tarde siempre sale uno por ahí, ¿me entienden? Pues si quieren, mire, compañeros, yo opino que esta semana la cojamos para poder leer, sí, porque pues ahorita no tengo así como no hay parciales ni nada en esta semana, entonces cojámosla para leer y entonces el viernes decidimos, ¿les parece? Por el grupo yo escribo, pero por favor, lo único que les voy a pedir es que todos como que si yo escribo o el que escriba, respondamos, así sea para decir no puedo. Pero respondemos. Totalmente de acuerdo, que es que ese grupo no... Escriba, ellos están allí. Exacto. Entonces, y cualquier cosa, y lo digo que el sábado, ¿por qué? Porque para mí es más fácil, a mí me da pena, pues, de escribirle un domingo al doctor, oiga, doctor, una cosa, en cambio yo sé que el sábado él puede estar ahí pendiente por lo que él dicta especializaciones y cursos y demás, entonces como más fácil, si tenemos alguna duda o algo, poder que nos la resuelva. Allá toca esperar el lunes y el lunes es festivo, entonces toca esperar el martes y llegó el martes y llegó el miércoles y otra vez chao. Entonces quedamos inconclusos. Entonces sí, ahí les propongo eso. Yo también estoy de acuerdo que el sábado, me parece es que el domingo es... Heider, hagamos el esfuerzo, sábado 2 de la tarde, 10, 20 minuticos. El sábado voy a salir con la novia mía, hermano, y recién me la cuadré. Imagínate, yo decirle que no. El sábado. Toda la mañana. Sábado en la mañana podemos. Mañana estudian uniciencia. Yo tengo clase. Bueno, pues entonces con Heider ya sabe el rol. Heider ya sabe el rol. Él es una persona que es muy desconocida del caso. Pues entonces Heider nosotros o grabamos y le mandamos o nos reunimos y decidimos. Porque pues tampoco podemos como parar por una persona. Creería yo, no. El domingo en la tarde. El domingo en la tarde, papi. Todo el mundo está en la casa ya. No. Es que precisamente, bueno, que tú tienes novia, pero habemos otros. Yo soy casada, tengo una hija, ¿sí? Entonces, claro. El domingo a mí me queda un poco más complicado. ¿Y el sábado en la mañana no pueden? Yo creo que a todos, porque es que el domingo pues, uno está como mentalizado a estar con la familia. Solo los solteros salen los sábados por la tarde. Pues entonces sábado en la mañana, compañeros. ¿Camilo puede? ¿A qué hora? Es que yo tengo clase el sábado. El sábado yo no puedo de ninguna manera, pero yo estoy atento. Yo el sábado estoy viajando y... Bueno, pues y entonces, ¿por qué el sábado a las 7 no podemos? 7 de la noche. Entonces. Bueno, el sábado a las... Más tarde, el sábado, yo puedo el sábado más tarde, puede ser 5 o 7 de la noche. ¿Está bien? ¿Soraya está bien también esa hora? Soraya dice que sí, allá con la cara. Sí, listo, ahora ya le copiamos, R. Augusto. ¿No? Bueno, Augusto, entonces... Pero entonces, Augusto... Perdón, David, lo que vamos a hacer es que individualicemos el tema, o sea, que veamos con la conciencia y tengamos claro. Yo hago la queja. Pero escogamos el cargo. Escogamos el cargo, yo hago la queja. No hacer los diferentes roles individualmente. Sí, individualmente. No se puede dejar a alguien. Bueno, hagamos algo, leamos y nos reunimos el sábado a las 8 de la noche para que Augusto pueda y Camilo tal vez alcance a llegar. Sí. Bien, vale. Augusto está saneado el sábado, hijo. El sábado dijo que después de las 8, entonces a las 8 de la noche nos reunimos. Que había asado, hijo, que había asado a las 8 de la noche. Tengo que ir allá ante él. Espero que no me contesten de cuadrapicha, ¿no? Con el portátil allá, ¿no? Bueno, papi, los dejo. Bueno, Dios los bendiga. Dios me los bendiga. Chao, chao. Por favor, respondan el WhatsApp.
Oiga, sí. Chao, chao, Maclay. A gusto, nos vemos. Chao, chao, chao. Chao. Chao.